Presento mi agradecimiento a la Universidad de Atacama, a la Cátedra Latinoamericana de Complejidad y en especial al doctor Carlos Maldonado y a la doctora Taeli Gómez por su generosidad. Expondré en lo que sigue la primera parte de la ponencia Educación y Complejidad, prólogo de la desescolarización en Latinoamérica. Resumo. El objetivo del artículo es demostrar que la medición del aprendizaje con calificaciones numéricas es un nodo de contradicciones sistémicas. Para ello, el trabajo se divide en tres partes vinculadas entre sí. La primera examina la concordancia crítica que manifiestan tanto las ciencias de la complejidad como el pensamiento complejo respecto de los modelos epistémicos reduccionistas. La segunda analiza las contradicciones históricas, políticas y económicas generadas por ese mismo modelo, adoptado de modo globalista. Y la tercera resume las medidas que deben implementarse en educación para enfrentar las crisis sistémicas actuales, evidenciando que el reduccionismo se manifiesta paradigmáticamente en una concepción epistémica discreta que se funda en la jerarquización de los saberes, la fragmentación del tiempo, la parcelación del conocimiento y las mediciones cuantitativas, estableciendo así la tesis de fondo. La medición de la educación con notas implica una normativa curricular anacrónica y abstracta que se superpone a los procesos naturales de la vida. Introducción. En la conferencia inaugural de la Cátedra Latinoamericana de Complejidad, Carlos Eduardo Maldonado, el doctor Enrique Leff ahonda el problema económico como derivado del orden del capital. Su postura es consistente con la de Maldonado en cuanto que asumen que la decadencia cultural tiene como causa subyacente un pensar reduccionista que por abstracto se desvincula de la complejidad, causando distintos niveles de violencia sistemática, centralizada y globalista. La crisis global fue producida por una falta de comprensión que fue anulando lentamente la complejidad de lo real, sobre lo que Leff concluye tres ideas fundamentales. A. Que esa lógica es causa de la estupidez humana, que la democracia ha fallado y que los estallidos jurídicos, como fue el caso de Chile en el 2019, seguirán madurando. En un contexto donde la verdad y la libertad son asumidas de modo materialista y cuantitativo, se condiciona el aprendizaje por una intuición reducida por la economía de la nota, lo cual trae una serie de consecuencias que mecanizan el tiempo y la vida que deberían estar orientados a la creatividad y el aprendizaje. Parte 1. Aprendizaje, sabiduría, complejidad. En la segunda charla del ciclo de formación colaborativa en complejidad desde Latinoamérica, el doctor Maldonado dejó salir una especie de suspiro rítmico, compuesto por tres palabras y tres silencios. Aprendizaje, sabiduría, complejidad. Después que el profesor pronunciaba cada una de estas palabras, dejó florecer en cada intervalo un silencio y una espera. Estos son también fundamentales. La espera es uno de los componentes que nutren la vida y la sabiduría. Esta espera litiga en cuanto a que los tiempos, ritos y rutinas del tiempo de la educación están jurídicamente normados con una lógica administrativa que amordaza el tiempo
reduciéndolo a fragmentos discontinuos, lo discreto y lo continuo, el individuo y el conjunto social, aprendizaje, sabiduría, complejidad. La coacción de la vida produce desviaciones que obligan a la naturaleza a dejar de lado sus propias inquietudes, lo que la lleva a olvidar a veces el rastro multívoco y complejo de la emergencia espontánea de juegos aleatorios, autopoyéticos, en los procesos de la vida y el conocimiento. Las rutinas abstractas provocan desvíos que devoran el flujo natural del tiempo vital. Por norma, entenderemos todo lo relacionado al aspecto formal, uniformidad, formación en filas, proceso de formación, etc. El solo cumplimiento de la forma impuesta por los horarios modela la curvatura de los comportamientos. Este aspecto es clave para comprender el eje del sistema, ya que son los aprendizajes formales los que pueden ser estandarizados, por ejemplo, en la PAES de matemática y lenguaje. En el mejor de los casos, en base a esa estandarización, se normaliza el sistema de administración y de admisión a la universidad, a la educación superior o directamente al sistema laboral, si es que es posible, si es que hay interés. En el peor de los casos, se revelan consecuencias nocivas, económicas y sistémicas. La vida es lo primario. Ante ella toda formalización o metodología es secundaria, por lo que si se fuerzan arbitrariamente los procesos naturales, se esteriliza el aprendizaje. Por esta razón, el sistema jurídico ha de estar orientado a proteger de manera íntegra estos procesos naturales y los tiempos de la educación, a fin que ésta no sea una barrera que termine limitando el crecimiento. El sistema de educación sigue anclado al mecanicismo moderno. La doctora Taeli Gómez, coordinadora de la Cátedra Latinoamericana de Complejidad, en el texto de ella, La complejidad, un paradigma para la educación, se encarga de establecer un estudio sobre el cruce entre el paradigma moderno y la complejidad. Es en esa relación en donde podemos nosotros, digamos, trenzar un primer acercamiento. Pues bien, es en esa relación con estas lecturas que se fue fraguando la idea de relacionar las notas como efecto del paradigma mecánico moderno. Por ejemplo, cuando sostiene que lo complejo es un atributo de la realidad y que ésta es, por lo tanto, irreductible a entidades discretas. A partir de esta coyuntura, como decíamos, enfrentaremos las dos tendencias de entender el tiempo en la educación. Una tendencia es hacia fragmentar de modo arbitrario. La otra tiende a experimentar en lo dado, con lo dado. Cuando la naturaleza no se ajusta por su propia naturaleza a la normativa de una instrucción formal, produce insatisfacciones, frustraciones, culpas, miedos, lo que termina en muchos casos estableciendo lesiones a la espontaneidad y a la creatividad. Lo cual impacta naturalmente negativamente la calidad de la educación, que es de fondo
el problema que se está tratando acá. Como antídoto ante los contextos normativos del constructivismo o el construccionismo o similares, Maldonado recomienda desenfocar la enseñanza y enfocarse en el aprendizaje. La enseñanza, en cuanto mecanismo propositivo, normativo o formal, mata el aprendizaje, ya que esta misma actúa de una manera dominante. Lo vuelve sumiso mediante las notas, lo convierte en un aspecto marginado, desensibilizado, anestética y anestésicamente de su propia naturaleza. Deseo o eros. La palabra misma, cuando embiste una enunciación propositiva, se vuelve distante, poco hospitalaria. La enseñanza como instructiva, en cuanto que promueve una obligación, abre en sí misma una relación de alerta ante el peligro que se sigue de las malas notas. Este peligro, en cuanto que es económico, se percibe como real. De ahí que muchos jóvenes se desmoralicen con mayor fuerza en cuanto medio por las oportunidades discretas de las notas. Tanto en la vida, como en el conocimiento, nada queda cerrado, dando cuenta de una concepción sistémica donde todo está abierto a las interacciones. Son estas desde la que emerge la complejidad de la vida. ¿Es correcto medir el aprendizaje como si se tratara en cada evaluación como de algo concreto, cerrado, terminado, dominado, medible, reductible, cuantificable? ¿Es correcto omitir la complejidad real de cada individuo con una prueba estandarizada? El único sentido de regular es normalizar. En consecuencia, la concepción epistémica discreta, en cuanto que reduce la educación a la medición del aprendizaje con notas, esteriliza tres variables preponderantes del aprendizaje: la germinación, el tiempo de espera y la horizontalidad en las relaciones éticas, estableciendo las hondas raíces del sistema normativo moderno. Respecto de este primer momento, o en el momento de la germinación, las metáforas de la semilla son en Occidente bastante comunes. Hay que destacar que es la necesidad de la enseñanza la que otorga valor a la medición cuantitativa, pues en su órbita queda marginado el aprendizaje. Lo medido responde a la pregunta: ¿cuánto se aprende a partir de lo enseñado? Por lo cual, los sistemas de enseñanza son en esencia sistemas normativos. Sin embargo, el aprendizaje, como así también la sabiduría, no obedecen a una interacción de carácter propositivo. Por ello es que, para Maldonado, los procesos de enseñanza y de enseñanza-aprendizaje no son muy valorados. En cambio, el respeto por el conocimiento, la pasión por el conocimiento, como fuentes de procesos maravillosos que iluminan la vida de una manera especial, tienden hacia la desescolarización. En este pequeño extracto quise rescatar algunas ideas generales que relacionan algunas ponencias de la Cátedra Latinoamericana de Complejidad, e integré un diagnóstico del problema estructural de nuestra sociedad basándose en estos modelos o en esta visión crítica de estos modelos reduccionistas, de donde surge la concepción de lo discreto, y de ahí se relaciona con la educación.
básicamente en el sistema de evaluación con notas que fragmentan de manera arbitraria los procesos de aprendizaje y de conocimiento, que son parte esencial de la vida. Desde ahí he creado un puente en donde tenemos por una parte, al final del camino, la desescolarización, que seguramente en algún momento va a llegar, no sabemos cómo ni cuándo, pero suele suceder que los diversos sistemas sociales se van transformando, por lo tanto no es irracional pensar que al final de este camino sea necesaria una especie de desescolarización masiva que tendrá que venir de la mano de una desestatización. Ahora bien, como esto queda muy lejos, en el corto plazo, nosotros en el texto Educación Civil Libertaria hemos desarrollado una completa, ¿cómo decirlo?, una guía para establecer algunas medidas sistémicas a partir del sistema de educación que transformen estructuralmente y permitan soltar algo de tensión o de presión de los sistemas educativos, tanto en profesores como en alumnos. Algunas de estas medidas son sencillas de entender. La eliminación de las notas, por ejemplo, lo cual impacta inmediatamente en el ranking, lo cual transforma el sistema de acceso a la universidad o a la educación superior, técnico profesional, de tal modo que los preuniversitarios y todo el sistema requeriría una agilización y una transformación que resulta beneficiosa, sobre todo en cuanto a recursos humanos, a tiempo, y sobre todo porque esto repercutiría a la medida que se vaya relacionando también con una medida que es generar más ramos o asignaturas electivas en donde los jóvenes pudieran desarrollar mejor sus propios intereses, y así con un conjunto de medidas que se exponen de manera sistemática, hemos querido trenzarlas a partir de las reflexiones que se han ido generando en la Cátedra Latinoamericana de Complejidad. Me despido cordialmente y termino nuevamente agradeciendo a las personas que han hecho posible tanto este encuentro como la cátedra y todas las actividades que vienen en esa órbita. Muchas gracias.